Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un sermón que de verdad te hace pensar. Se llama La unidad en medio de la diversidad. Me gusta el título. Sí, ¿verdad? Aborda algo que siempre está presente. ¿Cómo logramos unidad en una comunidad cristiana tan diversa? Y más aún, ¿cómo lidiamos con los desacuerdos? Una pregunta que nos hemos hecho por siglos. Exacto. Y en este Deep Dive vamos a explorar consejos específicos que se dan tanto a los que se consideran fuertes en la fe como a los débiles. Y lo interesante es que esta sabiduría antigua se aplica sorprendentemente bien a nuestras vidas hoy en día, ¿no te parece? Totalmente. Prepárense para descubrir cómo. Lo que me fascina de este sermón es cómo usa Romanos para hablar de las tensiones que ya existían en la iglesia primitiva, imagínate. Es que no es algo nuevo, ¿verdad? Las diferencias siempre han estado ahí. Exacto. Pero en lugar de evitarlas, el sermón nos ofrece una guía práctica. Basada nada más y nada menos que en el ejemplo de Cristo. Eso sí que es un modelo a seguir. Sin duda. Y para entender mejor todo esto, el sermón nos pone en contexto. ¿Te acuerdas de la iglesia de Roma? Claro, una mezcla de cristianos, judíos y gentiles. Imagínate la fricción. Dos grupos con historias y creencias tan diferentes intentando ser una sola comunidad. Uf. Y aunque suene a receta para el desastre, esa diversidad también era su fuerte. ¿En serio? Sí, la clave, como dice Pablo en Romanos, es manejar esas diferencias con humildad, con amor y con ganas de construirnos unos a otros. Me gusta esa idea. Es la base de todo. Ahora el sermón se enfoca en los que son fuertes en la fe Ajá, y les dice que soporten las debilidades de los débiles. interesante. ¿No te suena un poco a condescendencia? Porque al final todos tenemos nuestras debilidades, ¿no? Para nada, la fortaleza en la fe no se trata de creernos superiores, sino de comprender mejor las escrituras y la libertad que nos da. Ya veo. Pero esa fortaleza debe servir para ayudar a los demás, especialmente a los que aún batallan con ciertas creencias y prácticas. Es como un mentor, ¿no? Alguien que en vez de juzgarte te acompaña con paciencia. Exactamente. Esa es la idea. Y para que quede claro, el sermón utiliza una imagen muy fuerte. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo antes, bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Wow, eso es un recordatorio poderoso del sacrificio de Cristo. ¿Verdad? Nos hace pensar en hasta qué punto estamos dispuestos a dejar de lado nuestro egoísmo por el bien de los demás. A veces se nos olvida que Cristo soportó la humillación y el sufrimiento por nosotros. Y es precisamente ese ejemplo el que debemos seguir, especialmente cuando hay desacuerdos, ¿no crees? Totalmente. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar por el bien de la unidad? Esa es la pregunta. Y para no perdernos en el camino, el sermón nos recuerda la importancia de las Escrituras. Nuestra brújula. Nos lleva al Antiguo Testamento a historias de paciencia y esperanza como la de Moisés guiando a los israelitas por el desierto. 40 años. Imagínate la paciencia que se necesita para eso. Y las quejas. Jaja, sí, las escrituras nos dan ejemplos a seguir consuelo cuando las cosas se ponen difíciles y la promesa de una esperanza que no defrauda. No se trata de reglas rígidas, sino de principios que nos ayudan a vivir en comunidad. A vivir en unidad a pesar de nuestras diferencias. Y hablando de eso, el sermón termina reconociendo que la verdadera unidad no depende solo de nosotros. Viene de Dios. Dice, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Qué bonito. El sermón reconoce que a veces nos cuesta llevarnos bien. Sí, incluso siendo cristianos. Claro, tendemos a la división, al conflicto, y por eso nos anima a confiar en que Dios obre en nuestros corazones. A que nos ayuda a vernos unos a otros a través del amor de Cristo. Exacto. Y ¿no es increíble cómo Dios puede transformar nuestras relaciones? Totalmente. De eso se trata la unidad en medio de la diversidad. Siguiendo con nuestra inmersión en la unidad en medio de la diversidad, el sermón nos da ejemplos concretos de cómo vivir esos principios. Me encanta eso. Porque a veces nos quedamos con la teoría, ¿verdad? Claro, por eso el sermón se pone práctico y se enfoca en la iglesia de Roma, que era una mezcla de judíos y gentiles convertidos al cristianismo. Claro, con todos los desafíos que eso implicaba. Exactamente, y recordemos que el sermón habla de soportar las flaquezas de los débiles. Ajá. ¿Y cómo se veía eso en la vida real de esa iglesia? Bueno, los débiles en este contexto se referían a los que todavía se aferraban a prácticas judías. ¿Cómo cuáles? Cosas como la observancia de días festivos o restricciones alimenticias. Ya veo. Eran cristianos en transición, ¿no? Necesitaba un tiempo para entender la libertad que tenían en Cristo. Exacto, por eso, soportar sus flaquezas no significa tolerar el pecado, sino tener paciencia y comprensión con los que están en un proceso de crecimiento espiritual. Es como un maestro que adapta su enseñanza al ritmo de cada alumno. Muy buena analogía.
El sermón nos llama a no juzgarlos ni condenarlos, sino a ayudarles a madurar en la fe con amor y respeto. A veces es más fácil criticar, ¿no? Claro, pero la verdadera fortaleza se muestra en el apoyo paciente. El sermón usa una palabra que me impactó, vituperios. Dice que Cristo soportó los vituperios de los que lo rechazaron. Una palabra fuerte, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa exactamente? ¿Y cómo se relaciona con la unidad en medio de la diversidad? Vituperio se refiere a insultos, reproches, burlas. El sermón nos recuerda que Cristo, siendo Dios, se humilló y soportó el desprecio del mundo por amor a nosotros. ¡Wow! Si Él, siendo perfecto, soportó tanto, ¿cuánto más nosotros imperfectos debemos estar dispuestos a soportar las debilidades de nuestros hermanos? Es un llamado a la humildad radical, a poner el amor por encima de nuestras diferencias. Exacto, incluso cuando nos cuesta y el sermón nos impulsa a imitar a Cristo, que no buscó su propio beneficio, sino el bien de los demás. Incluso de los que lo rechazaron. Exacto, no es un desafío enorme para nosotros. Y hablando de renunciar a nuestro propio beneficio, el sermón nos dice que no debemos agradarnos a nosotros mismos. Interesante. ¿Qué significa eso en el contexto de la unidad en la iglesia? Buena pregunta. Significa que debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros deseos y preferencias por el bien de la comunidad. A sacrificar lo que queremos por el bien de los demás. A veces sí, a veces implica dejar de lado ciertas libertades que tenemos en Cristo para no ser de tropiezo para un hermano más débil en la fe. Es una paradoja, ¿no? Para ser libres en Cristo, a veces debemos limitar nuestra libertad por amor. Exactamente. Y ese equilibrio entre la libertad individual y la responsabilidad hacia los demás es clave en la vida cristiana. Un tema que sigue siendo relevante hoy en día, ¿no te parece? Totalmente, nuestra libertad en Cristo no nos da derecho a hacer lo que queramos sin considerar a los demás. Nuestra libertad debe estar siempre sujeta al amor, buscando el bien común. Muy bien dicho. Y el sermón también habla de agradar al prójimo en lo que es bueno para su edificación. ¿Cómo ponemos eso en práctica? Buscando el bien de nuestro hermano, ayudándolo a crecer en la fe, animándolo en su caminar con Cristo. No se trata de complacerlo en todo, ¿verdad? No se trata de aprobar el pecado, sino de guiarlo hacia la verdad con amor y sabiduría. Como un buen entrenador que exige lo mejor del otro, pero siempre desde el apoyo y el respeto. Exacto. Y para guiarnos en este proceso, el sermón nos recuerda una vez más la importancia de la Biblia. Nuestra brújula. No como un conjunto de reglas frías, sino como una fuente viva de sabiduría que nos enseña a amar a Dios, a amar al prójimo, a perdonar, a ser pacientes, a ser humildes. Y es a través de la obediencia a la palabra de Dios que la unidad en la iglesia se hace posible. Una unidad que no es artificial, sino que surge de la transformación interior, No se trata de crear una unidad basada en reglas humanas, sino de permitir que el Espíritu Santo nos transforme, nos haga más semejantes a Cristo y nos una en el amor. una unidad que brota de adentro hacia afuera. Exacto. El sermón nos reta a dejar de lado nuestro egoísmo, nuestras preferencias personales, nuestras ideas preconcebidas. Y a buscar la unidad en la diversidad imitando el ejemplo de Cristo. Un desafío que requiere humildad, paciencia y amor. Y sobre todo, la gracia de Dios porque no podemos lograrlo solos. Necesitamos que Dios obre en nosotros. Y es en esa gracia, en ese amor inmerecido de Dios que encontramos la verdadera fuente de la unidad. No es algo que podamos forzar. Es un regalo que recibimos. Y hablando de la gracia de Dios en esta última parte de nuestra inmersión en la unidad en medio de la diversidad, quiero destacar algo que el sermón subraya con fuerza: la suficiencia de las Escrituras. Sí, es como si los dijera, oigan, tienen todo lo que necesitan. Exactamente, la Biblia nos equipa para vivir en unidad a pesar de nuestras diferencias. No es solo un libro antiguo. Es una guía para el presente. Y Pablo, al escribir a los romanos, tenía en mente el Antiguo Testamento, ¿no? Claro, en ese entonces el Nuevo Testamento aún no existía. Imagínate, ya en ese tiempo las Escrituras ofrecían ejemplos de paciencia, consolación y esperanza. Y vaya ejemplos. ¿Te acuerdas de la historia de Moisés, guiando al pueblo de Israel por el desierto durante 40 años? 40 años soportando quejas, rebeliones. Eso sí que es paciencia. Y liderazgo. Sin duda, Moisés intercedió por el pueblo ante Dios, a pesar de sus constantes errores. Un recordatorio de que a veces la unidad requiere soportar y acompañar, no solo exigir perfección. Y no solo eso, también tenemos los salmos que nos consuelan en tiempos difíciles. ¿Y las enseñanzas de los profetas que nos guían hacia la verdad? Un arsenal de sabiduría para la vida en comunidad. Y hoy en día, con la Biblia completa, tenemos una imagen aún más clara de la voluntad de Dios. No es solo un libro de reglas. Es una fuente viva de sabiduría para nuestras relaciones. Entonces la Biblia nos equipa para resolver conflictos, para perdonar, para amar, para servir, para vivir en unidad.
No es un manual de instrucciones rígido. Es una brújula que nos orienta en la dirección correcta. Precisamente. Aquí viene otro punto crucial del sermón. La verdadera unidad no viene solo de nosotros. Ajá. Es un don de Dios. Pablo ora para que el Dios de la paciencia y de la consolación les dé a los romanos un mismo sentir según Cristo Jesús. O sea, la unidad no es algo que podamos forzar. No es algo que podamos fabricar. Es un fruto del Espíritu Santo. Y obra en nosotros. Es una obra sobrenatural que transforma nuestros corazones. Y nos une desde adentro. No podemos crear la verdadera unidad con estrategias humanas. La unidad genuina surge cuando permitimos que Dios obre en nosotros, transformándonos a la imagen de Cristo. Es un proceso que empieza en el individuo. Y se expande a la comunidad. Y cuando experimentamos esa transformación, el amor de Cristo nos impulsa a buscar la unidad, a valorar a nuestros hermanos, a perdonar sus ofensas, a servirles con humildad. La unidad deja de ser una obligación, Y se convierte en un deseo del corazón, en un reflejo del amor de Dios. una expresión de la gracia que hemos recibido, No se trata de uniformidad, sino de armonía en la diversidad. donde cada uno aporta sus dones para el bien común. El sermón nos desafía a no conformarnos con una unidad superficial. Basada en la tolerancia o la indiferencia. A veces preferimos evitar el conflicto y simplemente coexistir. Pero el sermón nos llama a algo más profundo, A una unidad profunda arraigada en el amor de Cristo. Que se manifiesta en acciones concretas. En la paciencia, en el servicio, en la búsqueda del bien común. no es un sentimiento vago. Es un compromiso activo con el bienestar de los demás. Y esta unidad, a su vez, glorifica a Dios, mostrando al mundo el poder transformador del Evangelio. Cuando los cristianos vivimos en unidad a pesar de nuestras diferencias, damos un testimonio poderoso. Porque atraemos a otros a la verdad y a la esperanza que solo se encuentran en Cristo. La unidad no es solo un beneficio para la iglesia. Es un faro que ilumina al mundo. El sermón nos deja con una pregunta importante. ¿Cómo aplicamos estos principios hoy en día? Han pasado siglos desde que se escribió Romanos. Sigue siendo relevante. La respuesta empieza con una mirada hacia adentro. Estamos permitiendo que la palabra de Dios moldee nuestras actitudes. Estamos buscando la unidad con nuestros hermanos. O nos enfocamos en nuestras diferencias. Estamos dispuestos a renunciar a nuestros deseos por el bien de la comunidad. Preguntas que nos invitan a reflexionar. Y si vemos que nos falta unidad, que hay divisiones, rencores o indiferencia en nuestras relaciones, El sermón nos anima a acudir a la fuente de la verdadera unidad. a Dios mismo. Podemos orar para que el Espíritu Santo obre en nosotros, nos dé un mismo sentir, según Cristo Jesús. Que nos llene de su amor, de su paciencia, de su perdón. La transformación personal es la base de la transformación comunitaria. Y podemos poner en práctica los principios que hemos aprendido. Soportar las flaquezas de los débiles, negar nuestros propios deseos, buscar el bien de los demás, amar a nuestros hermanos como Cristo nos ha amado. Principios que parecen sencillos. Pero que requieren esfuerzo y compromiso. Porque la unidad no es un lujo, ni un ideal inalcanzable. Ni un ideal inalcanzable. Es un mandamiento de Dios. Una necesidad para la iglesia. Un testimonio para el mundo. Y es en la unidad, en esa armonía que surge del amor de Cristo que encontramos la verdadera plenitud de la vida cristiana. Qué buena manera de terminar nuestra inmersión en la unidad en medio de la diversidad. Espero que te haya inspirado a buscar la unidad con tus hermanos, a ser un instrumento de paz y reconciliación, a reflejar el amor de Dios en tu comunidad. Y recuerda, la unidad no es un destino, es un camino que recorremos juntos guiados por el Espíritu Santo hacia la gloria de Dios. Un camino que, aunque desafiante, a veces está lleno de bendiciones y nos acerca cada vez más a la imagen de Cristo. Hasta la próxima en The Deep Dive.